Bienvenidos a El Poder de Dios, el canal donde compartimos historias que fortalecen la fe y nos recuerdan que, con Dios, todo es posible. Hoy te traemos una historia que ha trascendido generaciones y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Es el relato de un joven pastor que, con fe inquebrantable y valentía, enfrentó a un enemigo que parecía imposible de derrotar. Esta no es solo una historia del pasado, es una lección de vida para cada uno de nosotros. Porque, al igual que David, todos enfrentamos gigantes en nuestro día a día, miedos, problemas, inseguridades, enfermedades y desafíos que parecen demasiado grandes para superar. Pero la pregunta es, ¿te quedarás paralizado por el miedo, o tomarás tu onda y enfrentarás a tu gigante con fe? Quédate hasta el final y descubre cómo la historia de David y Goliat puede cambiar tu vida. Prepárate para una enseñanza poderosa que fortalecerá tu espíritu y renovará tu confianza en Dios. Comencemos. David y Goliat, cómo vencer gigantes en tu vida. Capítulo 1, un gigante en el valle. El sol se elevaba lentamente sobre las colinas de Judá, iluminando con su luz dorada el valle de Elá. El aire de la mañana era fresco, pero la tensión en el ambiente era sofocante. Durante semanas, dos ejércitos habían acampado a ambos lados del valle, listos para la batalla, pero sin moverse más allá de sus posiciones. Por un lado, el ejército de los filisteos, una nación guerrera y poderosa, conocida por sus imponentes carros de hierro y su destreza en la batalla. Por el otro, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, un hombre alto y fuerte, pero que últimamente parecía consumido por el miedo. El problema no era la batalla en sí, sino el desafío de un solo hombre. O mejor dicho, de un monstruo. Goliat de Gat. Era el campeón de los filisteos, un guerrero colosal de casi 3 metros de altura, con brazos como troncos y una armadura de bronce que resplandecía bajo el sol. Llevaba una lanza tan grande que el hierro de su punta pesaba más que la espada de cualquier soldado. Su escudero, un joven fornido, caminaba delante de él sosteniendo su escudo, aunque muchos se preguntaban si aquel hombre gigantesco realmente necesitaba protección. Cada día, durante los últimos 40 días, Goliat descendía al valle y lanzaba su desafío. Escuchen, soldados de Israel. Rugía su voz como un trueno. ¿Por qué han venido a pelear? ¿Acaso no son siervos de Saúl? Elijan a un hombre y que venga a luchar contra mí. Si me vence y me mata, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y cada día, el mismo resultado, silencio y terror. Ningún hombre en el ejército de Israel tenía el valor de enfrentar al gigante. Ni siquiera Saúl, quien era el más alto de los israelitas y el elegido por Dios para liderar a su pueblo. Pero el miedo es un enemigo aún más grande que cualquier guerrero en el campo de batalla. Capítulo 2, el joven pastor. A unos kilómetros del campo de batalla, en un pequeño pueblo de Belén, un joven llamado David pastoreaba las ovejas de su padre. No era un guerrero. No llevaba armadura ni empuñaba una espada. Pero tenía algo que nadie en el campamento de Israel parecía poseer, una fe inquebrantable. David era el menor de 8 hermanos, hijo de Jesé, un anciano respetado en su comunidad. Sus hermanos mayores habían marchado con Saúl para la batalla, y David se había quedado atrás, encargado del rebaño familiar. Pero aquel día, su padre lo llamó. David, lleva estos panes y quesos a tus hermanos en el campamento. Y averigua cómo están, le dijo Jesé, entregándole una bolsa con provisiones. David obedeció de inmediato. Con su cayado en la mano y su honda colgada al costado, emprendió el viaje hacia el campamento del ejército israelita. Al llegar, escuchó el alboroto de los soldados. Se acercó y vio cómo el gigante Goliat bajaba una vez más al valle, gritando sus insultos y desafíos. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó David con indignación.
Los soldados a su alrededor se rieron. ¿Tú qué sabes de esto, pastorcito?, le dijo uno de ellos. Ese hombre es un monstruo. Nadie puede vencerlo. Pero David no se dejó intimidar. Corrió hasta donde estaba el rey Saúl y le dijo: no teman más. Yo pelearé contra él. Saúl lo miró sorprendido y luego soltó una risa amarga. Tú eres solo un muchacho, dijo el rey, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David insistió: he protegido las ovejas de mi padre de leones y osos. Cuando uno de ellos atacaba, yo lo perseguía y lo mataba con mis propias manos. El mismo Dios que me libró de esos peligros me librará de este filisteo. Saúl vio la determinación en los ojos del joven. No tenía nada que perder. Ve, entonces, dijo finalmente. Que el Señor esté contigo. Le ofreció su armadura y su espada, pero cuando David intentó caminar con ellas, sintió que pesaban demasiado. No puedo luchar con esto, dijo, quitándose el equipo. En su lugar, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Y con eso, descendió al valle para enfrentarse al gigante. Capítulo 3. La batalla del siglo. Goliat vio a David y estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo?, gruñó, señalando la honda del joven. David no se inmutó. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, dijo con voz firme, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. El gigante rugió de ira y avanzó con pasos retumbantes. David, en cambio, no esperó. Tomó una de sus piedras, la colocó en su honda y la lanzó con precisión milimétrica. La piedra cortó el aire con la velocidad del rayo y se incrustó en la frente de Goliat. Por un instante, todo quedó en silencio. Los ojos del gigante se abrieron con sorpresa. Su cuerpo, antes invencible, se tambaleó. Dio un paso atrás, luego otro, y cayó de espaldas al suelo con un estruendo ensordecedor. El ejército filisteo quedó atónito. Su campeón, el invencible Goliat, había sido derrotado por un simple pastor. David corrió hasta el cuerpo del gigante, tomó su propia espada y terminó con él. Luego, levantó la cabeza de Goliat en alto. Un rugido de victoria estalló en el campamento de Israel. Inspirados por la hazaña de David, los soldados cargaron contra los filisteos y los derrotaron por completo. Capítulo 4. La lección de David. David se convirtió en un héroe. Su historia no solo quedó grabada en las páginas de la historia, sino en los corazones de generaciones enteras. Porque su victoria no fue solo contra Goliat, sino contra el miedo, la duda y la incredulidad. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas, problemas financieros, enfermedades, inseguridad, miedo al fracaso, rechazo. Pero la historia de David nos enseña que el tamaño del gigante no importa cuando tienes fe, valentía y determinación. Cuando enfrentes un desafío imposible, recuerda. 1. No dejes que el miedo te paralice. 2. Usa las herramientas que tienes, por simples que parezcan. 3. Confía en ti mismo y en algo más grande que el problema. 4. Da el primer paso con valentía. Los gigantes solo parecen invencibles hasta que alguien se atreve a enfrentarlos. Capítulo 5. La celebración y el comienzo de un nuevo camino. Cuando el cuerpo de Goliat cayó al suelo, una nube de polvo se levantó en el valle de Elá. Por un momento, todo quedó en silencio. Los filisteos, que minutos antes se jactaban de su campeón, ahora estaban paralizados por el miedo y la incredulidad. Nunca en la historia habían visto caer a un guerrero de semejante tamaño con un solo golpe, y mucho menos a manos de un simple pastor sin armadura ni espada. Entonces, un rugido de victoria rompió el silencio. El ejército de Israel, que antes temblaba de miedo, ahora se encendió con valentía y confianza. A la batalla, gritó un comandante israelita.
Los soldados, impulsados por la hazaña de David, cargaron con fuerza contra los filisteos, quienes, sin su campeón, entraron en pánico. La batalla que parecía imposible de ganar se convirtió en una victoria arrolladora para Israel. Los filisteos huyeron en desbandada, y el ejército de Saúl los persiguió hasta las puertas de sus ciudades, dejando claro que la mano de Dios estaba con su pueblo. Mientras tanto, David permanecía en el campo de batalla, su pecho subía y bajaba por la emoción y el esfuerzo. Sostenía la espada de Goliat, la misma que había usado para acabar con él. En ese momento, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando los soldados regresaron al campamento, rodearon a David con júbilo. Había pasado de ser un pastor anónimo a un héroe nacional en cuestión de horas. Pero el joven sabía que su victoria no era solo suya, sino de todo Israel y, sobre todo, del Dios en quien había confiado. El rey Saúl, asombrado por la hazaña, lo llamó a su tienda. ¿De quién eres hijo, joven valiente?, le preguntó el monarca, aún con incredulidad en la voz. Soy hijo de Jesé, de Belén, respondió David con humildad. Saúl quedó impresionado. Jamás habría imaginado que el Salvador de Israel no sería un soldado experimentado, sino un muchacho con el corazón de un león. Capítulo 6, de pastor a guerrero. Desde ese día, David no volvió a ser solo un pastor. Saúl lo llevó a su corte y lo convirtió en uno de sus guerreros más valientes. La fama de David creció rápidamente. Cuando los soldados regresaron a las ciudades de Israel, las mujeres salieron a recibirlos con cánticos y danzas. Pero algo inesperado sucedió. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, cantaban con alegría. El rey Saúl, al escuchar estas palabras, sintió que algo dentro de él se oscurecía. La semilla de los celos fue plantada en su corazón. Aunque en ese momento David no lo sabía, su victoria sobre Goliat lo había puesto en el camino del destino, pero también en el camino de grandes desafíos. No solo tendría que enfrentarse a enemigos en el campo de batalla, sino también a la envidia, la traición y las pruebas más difíciles de su vida. Pero si algo había aprendido aquel día en el valle de Elá, era que ningún gigante es demasiado grande cuando tienes fe, coraje y la determinación para enfrentarlo. Capítulo 7. La lección de David y el verdadero significado de la victoria. La historia de David y Goliat es más que un relato de una batalla épica. Es una enseñanza temporal sobre la vida y los desafíos que todos enfrentamos. Todos tenemos gigantes que nos desafían día tras día. Algunos son externos, problemas económicos, enfermedades, enemigos, injusticias. Otros son internos, el miedo, la inseguridad, la duda, la falta de confianza. David nos enseña que no es la fuerza física ni los recursos lo que determina la victoria, sino la mentalidad, la preparación y la fe. Lecciones que podemos aplicar en nuestra vida. 1. No dejes que el miedo decida por ti. Todos los soldados de Israel, incluidos los más fuertes, estaban paralizados por el miedo. David, en cambio, actuó a pesar del temor. En la vida, debemos aprender a enfrentar nuestros miedos en lugar de huir de ellos. 2. Usa lo que tienes, no lo que otros creen que necesitas. Saúl le ofreció a David su armadura y su espada, pero él prefirió su honda y sus piedras. A veces, la clave del éxito no está en seguir el camino de los demás, sino en usar lo que mejor sabemos manejar. 3. La preparación es clave. David no venció a Goliat por casualidad. Su experiencia defendiendo las ovejas de los leones y osos lo preparó para un desafío más grande. Cada reto que superamos nos hace más fuertes para lo que viene después. 4. Confía en algo más grande que tus problemas. Mientras todos veían a Goliat como un monstruo imposible de derrotar, David lo veía como un enemigo que no podía compararse con el poder de Dios. A veces, la fe nos da el valor para enfrentar lo que parece imposible. 5. Da el primer paso sin dudar.
O David no esperó a que Goliat lo atacara primero. Tomó la iniciativa y actuó con decisión. En la vida, muchas oportunidades se pierden porque esperamos demasiado para dar el primer paso. Epílogo: el gigante que todos podemos vencer. A lo largo de los siglos, la historia de David y Goliat ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Desde guerreros en el campo de batalla hasta empresarios enfrentando la ruina, desde estudiantes enfrentando exámenes difíciles hasta personas luchando contra enfermedades. Cada vez que nos encontramos con un problema que parece demasiado grande, podemos recordar esta historia y preguntarnos: ¿voy a ser como los soldados de Israel, que dejaron que el miedo los paralizara? ¿O voy a ser como David, que tomó su onda y enfrentó al gigante con valentía? El verdadero mensaje de David y Goliat es que los gigantes no son invencibles. Son solo obstáculos que parecen enormes hasta que alguien se atreve a enfrentarlos. Y ese alguien puede ser tú. En conclusión, David no venció a Goliat porque era más fuerte o grande. Venció porque creyó que Dios estaba con él y porque tuvo el valor de dar el primer paso. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en la vida. Tal vez tu gigante sea la enfermedad, la falta de empleo, la ansiedad, el miedo o la duda. Pero recuerda esta poderosa enseñanza: los gigantes solo parecen invencibles hasta que alguien con fe decide enfrentarlos. Dios ya te ha dado las herramientas que necesitas para ganar. No esperes más. Toma tu onda, elige tus piedras y confía en que el Señor pelea a tu lado. Familia del poder de Dios, después de conocer esta increíble historia de David y Goliat, hay algo que nos queda claro: ningún gigante es demasiado grande cuando confiamos en Dios. Su palabra nos enseña que la verdadera victoria no está en la fuerza ni en las armas, sino en la fe, la valentía y la determinación. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza y esperanza. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te acerque más a Dios. Que el Señor te bendiga grandemente, y recuerda, con Dios de tu lado, ningún gigante podrá detenerte. Nos vemos en el próximo episodio de El Poder de Dios. Y bendiciones.